Bienvenidos a la Semana de la Diversidad Étnica y Cultural, un recorrido por nuestro país. En esta ocasión vamos a conocer dos pueblos importantes para el país que habitamos hoy. El primero es el pueblo judío, los cuales están presentes desde tiempos coloniales, como lo demuestran las actas de la Inquisición de Cartagena del siglo XVII. Otras fuentes nos dicen incluso que están desde el siglo XVI, cuando Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo, y con él vinieron personas de origen judío. La información que a continuación les leeré fue escrita por Sebastián Acosta Alzate, quien nos cuenta sobre la migración judía en Colombia. El pueblo judío alrededor del mundo ha sufrido constantes persecuciones. Entre las más recordadas por la historia están las promovidas por la Inquisición española en el siglo XV y 5 siglos después, siglo XX, con el Holocausto nazi. Esto ha provocado un espíritu nómada en estas comunidades, quienes han tenido distintos asentamientos alrededor del mundo, incluyendo Colombia. Según estudios de la Universidad de La Sabana, después del proceso independentista se pudo constatar que en 1819 el gobierno local reconoció el derecho legal a los hebreos para establecerse en el país, únicamente en la costa, y vivir con plenitud su libertad religiosa. Tan respetado fue ese derecho que en 1832 ya había un cementerio judío en Barranquilla fundado por Abraham Isaac, ciudad donde se fortalecieron por su gran habilidad en el comercio del tabaco. Años después, en 1854, llegó el primer gobernador judío de nombre David Pereira, un notable líder de la comunidad sefardita entre los judíos radicados en esta zona. Muchos de ellos, antes de llegar a Colombia, estaban viviendo en Curazao, dado que algunos líderes establecieron alianzas con Simón Bolívar y su proyecto libertador para vencer a los españoles. Infortunadamente, se desató una epidemia de viruela acompañada de una gran depresión económica que obligó a muchos a emigrar a nuestras costas. Según el portal académico Journals Open Edition, Bolívar encontró un apoyo fundamental en los judíos, al punto de que en 1823 concedió los primeros permisos de navegación a Juan Bernardo Elbers para viajar por el río Magdalena. Tras esta iniciativa, se empezaron a crear empresas de transporte fluvial. Fue realmente significativo el impacto social de los migrantes judíos y árabes, de quienes conocimos un poco en un video anterior, en el Caribe colombiano. Estudios de Luis Fawcett y Eduardo Posada Carbó señalan que, durante los siglos XIX y XX, Barranquilla era la ciudad más cosmopolita del país, algo que se acentuó más en el siglo XX por la oleada de guerras en Europa, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, que fueron factores determinantes para que los judíos llegaran a América y encontraran un nuevo estilo de vida, lejos de los espías de la Alemania nazi de Hitler. Entre las ciudades que más influenciaron se encuentran Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, lugares que actualmente cuentan con sinagogas activas. Ahora quiero contarles un dato. Empresas en Colombia como Bavaria, de Leopoldo Kopp, Lafayette, Grasco y la cadena de hoteles Dan, entre otras, fueron creadas por judíos. Podemos reconocer a una persona perteneciente al pueblo judío por algunos objetos característicos de su vestimenta, como la kipá, una pequeña gorra ritual que se usa para cubrir parcialmente la cabeza. La vemos generalmente en los hombres. Para los judíos es obligatorio usar la kipá o cualquier otro sombrero o prenda que cubra total o parcialmente su cabeza para entrar y permanecer en lugares de culto, como sinagogas, cementerios y lugares sagrados. Esta exigencia aplica también para quienes no profesan su religión y sean invitados a estos lugares. La vestimenta de la mujer judía debe ser recatada y pulcra, sin uso de escotes, según sus leyes. Las mujeres casadas no pueden mostrar su cabello en público, de ahí que las veamos con pañuelos o pelucas. Muchos judíos que llegaron durante los siglos XVIII y XIX lograron posiciones importantes en la sociedad colombiana. Algunos se casaban con mujeres locales y sentían que tenían que abandonar o disminuir su identidad judía.
Estos incluyeron, por ejemplo, al autor Jorge Isaacs, de la ascendencia judía inglesa. Nacido en Santiago de Cali, fue un novelista, escritor y poeta colombiano reconocido en el género romántico. Su única novela, María, se publicó en 1867 y tuvo un éxito inmediato. Fue traducida a 31 idiomas. Tanto en Colombia como en otros países latinoamericanos, Isaacs se convirtió en una figura muy conocida, lo que dio inicio a una dilatada carrera periodística y política. Para terminar nuestro recorrido de este año por las etnias presentes en Colombia, tenemos a los pueblos indígenas, habitantes de estas tierras desde antes de la llegada de los colonizadores españoles, pueblos que han vivido siempre en armonía con la naturaleza, aunque con la llegada de gente nueva a sus tierras, han pasado por constantes luchas históricas, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo. En la Organización Nacional Indígena de Colombia se afirma que existen 300 pueblos indígenas, 160 en peligro de desaparecer. El gobierno colombiano reconoce la existencia de 87. De acuerdo con los datos del censo realizado por el DANE en 2018, 1.905.617 personas se reconocen como indígenas. Según el Instituto Caro y Cuervo, tenemos 64 lenguas indígenas. Lo más probable es que existan más, pues al ser pueblos de tradición oral y no escrita, pueden faltar registros de muchos. Se dice también que tenemos una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. Algunos pueblos indígenas, como los Pijao, Zenú, Mocaná, Cancuamo y Pastos, ya no hablan su idioma original y solamente usan el castellano. Pero, ¿a quiénes denominamos indígenas? Por significado de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, podemos decir que, en un sentido amplio, se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita, cuyo establecimiento en el mismo precede al de otros pueblos, o cuya presencia es lo suficientemente prolongada y estable como para tenerla por oriunda, es decir, originario de un lugar. También es habitual utilizar términos como pueblos originarios, naciones nativas o aborígenes. La denominación de indígena se atribuye a las etnias que preservan las culturas tradicionales de un territorio. Para ello se necesitan dos características. La primera, tener una forma de organización diferente al Estado moderno, ese que podemos ubicar históricamente en la época del descubrimiento de América por parte de Europa. Segundo, haber sobrevivido a esa expansión occidental europea. Los indígenas constituyen una minoría. Además, están más cerca de lo que podemos creer. En las ciudades están los resguardos indígenas, ubicados por todo el territorio colombiano. Allí se enseñan sus costumbres y su propio sistema de organización y gobierno, pues si bien pertenecen a Colombia, el convenio 169 de la OIT internacional exige a los países que deben respetarse y velar por conservar todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Existen algunos pueblos que no son conocidos, pues han decidido vivir en aislamiento. Desde el año 1999 se celebra en Colombia el Día de las Lenguas Indígenas. Dicha conmemoración se lleva a cabo el 21 de febrero. La literatura indígena colombiana es un tema que en los últimos años ha llamado la atención, pues como ya hemos mencionado, son pocas las lenguas indígenas que se han podido escribir, ya que su origen es oral. Toda comunicación y enseñanza se realiza desde la oralidad. Las enseñanzas de las comunidades indígenas están influenciadas por el mito. Se trata de historias imaginadas que recrean los acontecimientos de cada contexto étnico en el marco de la naturaleza, especialmente plantas y animales. Asimismo, los temas del alimento y la maternidad, esta última enfocada en la madre tierra y todo lo que ella provee al ser humano. Esta tradición se basa en el tema cósmico, con historias sobre el agua, el cielo y la vida.
El investigador colombiano Hugo Niño, en una entrevista por su premio Casa de las Américas, dice respecto a la importancia de las tradiciones indígenas lo siguiente: estábamos acostumbrados a que la cultura y la literatura que merecían el reconocimiento eran las que había dejado la colonización europea y la tradición oral indígena se daba por muerta. Pero en mis trabajos encontré que esta narrativa se encontraba viva, que cumplía unas funciones estabilizadoras dentro de los grupos sociales en las que se practicaba y que eran portadoras, desde luego, de una gran belleza. Ahora, otro dato curioso. La minga, minca en quechua, es una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social. Su significado se deriva del conocimiento que tenían los aborígenes de que, realizando un trabajo compartido para el bien común, se lo hace más rápido y mejor. En Colombia, este concepto ha trascendido a un plano político, al organizarse socialmente para la reivindicación de sus derechos, la denuncia y la reflexión frente a su situación actual. Veamos ahora algunas palabras que usamos de lenguas indígenas. Chucha, del chipcha, mamífero marsupial de pelaje grisáceo o negruzco. Changua, del muisca, caldo que se toma al desayuno preparado con agua, pan de maíz, papa y al que algunas veces se le agrega leche. Cancha, del quechua, cancha, cancha de fútbol, futbolito. La riqueza cultural que recorrimos esta semana es solamente una pequeña parte de toda la que compone nuestro país. Habitamos con muchos pueblos más y faltan muchísimos datos por contar. Esto, además de un regalo, es parte del llamado que tenemos todos los colombianos a conocernos, reconocernos, preservar, conservar, convivir y respetar a quienes habitamos este inmenso territorio.